que están ahí para enseñarle a los niños a ser empáticos y a perseguir sus sueños y no sé qué. En fin, es el peor libro que he leído en toda mi vida. Hoy día vamos a hablar sobre mis traumas literarios. Básicamente un papá porque me hiciste lo que me hiciste. A ver, he visto varias personas hacer esto, aunque creo que más en TikTok, que por si acaso estoy subiendo muchos más videos en TikTok últimamente, así que si quieren síganme. Hablo sobre varios libros de los que no hablo en este canal y hago videos, espero, un poco graciosos. En fin, creo que este tag es más para hablar sobre muertes o momentos traumáticos en libros que te han marcado. Yo lo voy a hacer más como papá, ¿por qué me recomendaste este libro cuando era tan joven? O simplemente libros que me han marcado, me han traumado de alguna manera. Les advierto ya que probablemente soy yo la única persona que ha tenido estas experiencias con estos libros. No voy a hablar de, no sé, la muerte de ciertos personajes en el Archivo de las Tormentas. Voy a hablar de cosas que personalmente han cambiado la manera en la que soy como persona y la que leo. Han cambiado fundamentalmente la manera en la que me relaciono con la literatura. En fin, empecemos. Mi primer trauma literario fue con un cuento llamado Los gallinazos sin plumas del gran Julio Ramón Ribeiro, para mí uno de los mejores escritores peruanos, que es básicamente uno de los mayores exponentes de lo que se llama el realismo urbano. Cuenta la sórdida realidad de las clases bajas de la Lima y el Perú de la época contemporánea de Julio Ramón Ribeiro. Se enseña mucho en el Perú, en los colegios, y bueno, por ahí viene el trauma. Spoilers de Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, porque tengo que hablar sobre lo horrible que es este cuento para que entiendan. Porque mi papá decidió que era muy buena idea leerle este cuento a su hija de 5 años. En este cuento seguimos a dos hermanos que básicamente viven con su abuelo abusivo, que los manda todos los días antes de que se despierte la ciudad en la madrugada a buscar comida y basura en un basural. Hacen esto para darle de comer al chancho Pascual, que es como el mayor tesoro del abuelo, que les pega. Horrible, horrible. Todo, se pueden imaginar la situación. En fin, progresa la historia. La cosa es que el final termina con que estos dos hermanos solamente se tienen a ellos dos y a un perrito, a Pedro, el perrito. Y en un momento se pelean con el abuelo y el abuelo le da al chancho Pascual a comerse al perro, y yo tenía 5 años ya. O sea, ustedes tienen que entender que yo tenía 5 años. Tenía un perro que era un demonio el perro, pero igual era mi perro. Y en fin, se imaginan las lágrimas, obviamente, de yo horrorizada de que esto pudiera pasar. Tenía, como repito una y otra vez, 5 años. Papá, yo sé que vas a ver este video. ¿Por qué? ¿Por qué pensaste que era buena idea? La cosa es que ahí no acaba la historia, porque ya de por sí era bastante traumático. Pero como dije, esta antología de cuentos se enseña mucho en los colegios. Entonces, fast forward como que 9 años, no sé, yo habré tenido como 12, 13, estábamos en el salón de clase, en la clase de castellano, de lengua, como sea que lo llamen en su país, y la profesora nos da la antología de La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro, y empieza a leernos Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Yo había terminado tan traumatizada por este cuento que yo había borrado el cuento en mi memoria. Yo no me acordaba que me habían leído esta cosa tan horrible. Pero mientras la profesora iba leyendo, algo en mí se iba despertando. Yo decía, no, esto está mal, esto está mal. Y cuando la profesora dijo, y el chancho se llamaba Pascual, se abrió algo en mí, un recuerdo salió de mi cabeza y me puse a llorar en frente de una clase de niños de 12 a 13 años, que como todos sabemos es la peor edad para ponerte a llorar en frente de todos tus compañeros. En fin, trauma horrible. Yo no sabía qué me estaba pasando, la profesora no sabía qué me estaba pasando, mi papá sabía qué me estaba pasando porque fue culpa de él. En fin, primer trauma literario. Y como siempre, bueno, los traumas literarios tienden a ser causados por las lecturas que te obligan a hacer en el colegio, ¿no? Este es mi segundo trauma. Es El delfín de Sergio Bambarén, que no puede ser más diferente de Los gallinazos sin plumas. Es básicamente uno de estos libros que se parecen a Juan Salvador Gaviota o La ballena varada, que están ahí para enseñarle a los niños a ser empáticos y a perseguir sus sueños y no sé qué. En fin, es el peor libro que he leído en toda mi vida y es hasta ahora el libro que me rehúso a releer. Siento que este libro es la causa de que yo me haya demorado tanto personalmente en ir a terapia, porque asociaba todo lo que tenía que ver con autoayuda y encontrarte a ti mismo con este maldito libro que odié tanto que honestamente dejé de leer por un montón de tiempo, porque sentía que si esto era lo que me decían que era literatura, entonces yo no estaba hecha para la literatura, porque ¿cómo? En fin, tengo que explicar un poco de qué va el libro. Es básicamente un delfín que quiere surfear, ¿ok? De eso se trata la novela. Entonces lo seguimos porque le han dicho que en Australia, creo, hay muy buenas olas. Entonces toda la manada del delfín, o como sea que se llamen los grupos de delfines, lo odian porque solamente
solamente quiere surfear y no creer en sus sueños, pero el delfín dice como que no, fuck it anyway, como que me voy a ir a Australia a surfear. Y básicamente lo seguimos mientras se va concentrando con personajes y se supone que tenemos un antagonista en un tiburón, pero literalmente con esto te explico toda la novela. Se nos dice que ay, el tiburón, qué peligroso, y de la nada, como que cuando por fin nos encontramos al tiburón, el delfín simplemente le dice como que estás tan triste y estás tan amargado porque no sigues tus sueños, deberías seguir más tus sueños, y el tiburón dice, ¿sabes qué, amigo? Tienes razón, y se va nadando, y eso es como que todo el conflicto dramático que hay en esta maldita novela. Y a mí me decían que esto era como que lo mejor que tenía que ofrecer la literatura, o sea, esto era lo que teníamos que leer, esto era la alta literatura, y yo estaba traumada, yo estaba diciendo, no puede ser, esta cosa está tan mal hecha, o sea, es la cosa menos entretenida, menos literaria que había leído en toda mi vida. Así que dejé de leer por un montón de tiempo, creí que simplemente no entendía la literatura, que yo no estaba hecha para esto. Pero no era así. En fin, ese fue mi segundo trauma literario. El tercero también tiene que ver con mi papá, porque como no. Básicamente mi papá acababa de empezar a leer Juego de Tronos, la primera novela de Canción de Hielo y Fuego, porque su hermana, mi tía, se lo había recomendado. Así que spoilers de aquí en adelante para el primer libro, aunque para este punto creo que todo el mundo sabe qué pasa en ese libro. Si no por el libro, entonces por la serie. En fin, mi papá acababa de llegar a la parte en la que encuentran a los lobos huargos y me había contado un poco sobre, ay, qué bonitos los no sé cuántos hermanos y los no sé cuántos lobos y cada uno tiene el suyo, y yo estaba fascinada con la idea, porque a mí me encantaban los lobos, me encantaban los perros, yo quería ser una Stark, yo quería tener mi lobo, y le dije a mi papá, ¿me puedo leer la novela? Y mi papá, que había escuchado que la novela tocaba temas pues un poco fuertes, un poco oscuros, me dijo, déjame terminármela y veo si es que es apropiada para ti. Yo habré tenido que 10 años, así que me acabo de dar cuenta que no estamos haciendo esto en orden cronológico, pero en fin. Era muy joven. Mi papá, no sé cómo, termina de leer Juego de Tronos en la que hay asesinatos, violaciones, decapitaciones, hay incesto, y dice, esto es perfecto para una niña de 10 años. Entonces, nada, me da la novela, me la termino en menos de como que 2 semanas. Y claro, me la termino cuando decapitan a Ned Stark, y me acuerdo perfectamente haber ido corriendo al cuarto de mis papás y no haber parado de llorar como una semana. Mi mamá no entendía qué estaba pasando. Mi mamá le decía a mi papá, oye, pero si yo te he dicho que te asegures de que este libro todavía es apropiado para la niña. Y mi papá la miraba y le decía, pero sí, claro, si no pasa nada. En fin, tercer trauma literario. Y ya el cuarto, que creo que fue el más impactante, fue Damian, de Hermann Hesse, que creo que tengo un video por acá llamado El libro que me cambió en mi vida, y me tengo que retractar de varias cosas. En esa época yo todavía seguía en Alemania, todavía creo que seguía estudiando filosofía. Ay, y en fin, es la historia de cómo terminé estudiando filosofía en otro país, este puto libro. Damian, de Hermann Hesse, es como la novela canónica de formación. Cuenta la historia de... Ya ni sé cómo se llama el protagonista. En fin, cuenta la historia de un protagonista y es súper alegórico. Y básicamente el mensaje es, tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida y nos debemos a nosotros mismos hacer las cosas que nos apasionan, básicamente. O por lo menos ese fue el mensaje que yo saqué de la novela después de que BTS me lo recomendara, porque solamente leí este libro porque al parecer había inspirado a la banda coreana de BTS a hacer un video. Yo estaba obsesionada con el K-pop en esa época, sigo medio obsesionada, pero no tanto como en esa época. En fin, la novela es bien corta, serán como que menos de 100 páginas, yo supongo. Y me la terminé en como 2 horas y las siguientes 5 horas me la pasé llorando en mi cuarto, porque yo en ese momento estaba entre estudiar gestión o administración o hacer lo que yo sentía que me apasionaba, que era estudiar filosofía. Y bueno, estudiar filosofía en el Perú en ese momento era un poco como suicidio. Creo que estudiar filosofía en cualquier país sigue siendo un poco como suicidio, aunque sí se puede hacer, pero en el Perú más. Y claro, yo habré tenido 16, 17 años, tenía que básicamente decidir qué iba a hacer con el resto de mi vida, y leí Damian, de Hermann Hesse, que me llevó a cometer el mejor error de toda mi vida, que fue irme a Alemania a estudiar filosofía. Duré literalmente año y medio estudiando filosofía, 3 semestres, porque soy muy mala filósofa, muy mala filósofa. Pero esto me llevó a básicamente redescubrir mi amor por la literatura, porque soy mala filósofa, porque cada vez que estábamos en clase y explicaban alguna teoría metafísica, pero en especial con las teorías éticas, yo literalmente mi primer instinto era corroborarlas no a través de la lógica, sino a través de mis propias experiencias empíricas, pero más que mis experiencias empíricas, mis experiencias emocionales. Me di cuenta de que yo siempre he sido 1000 veces más de la literatura que de la filosofía. No quiere decir que no le tenga un gran respeto a esa carrera, sigo leyendo filosofía, pero yo no soy filósofa de corazón, yo soy lectora de corazón. Eso me lo dejó claro
el trauma que fue estudiar filosofía en Alemania por 1 año y medio. Y todo eso fue culpa de Damien, de Hermann Hesse. Y con esto terminamos el video. Espero que el próximo video sea un poco más coherente, sea un poco más estructurado, pero hasta entonces espero les haya buscado... Pero hasta entonces espero les haya gustado un poco este viaje a través de los libros que han cambiado mi vida de alguna manera u otra. Y hasta entonces, muy feliz lectura. Bye bye.